4, 3, 2, 1, al aire. Buenos días para todos, estimados clientes pensionados de Scandia, bienvenidos a este evento, nuestro Financial Talks, hoy especialmente hablando de economía y mesadas pensionales. Cerramos este 2022 con un panorama local y global que nos trae importantes desafíos. En el escenario internacional hemos visto que factores como el conflicto entre Rusia y Ucrania, la crisis en la cadena de suministro, la crisis energética, han motivado lo que muchos analistas han denominado la tormenta perfecta, que sin duda ha hecho mella en la economía global, con resultados como altas tasas de inflación, elevación de las tasas de interés y unas perspectivas de menor crecimiento para el próximo año en algunos países. Con esto en mente y con el ánimo de mantenerlos al tanto, no solo del contexto y la realidad económica de nuestro país, sino de los detalles de cómo esta situación influye en la vida de todos los colombianos, hemos propuesto este espacio de aprendizaje e intercambio de conocimiento para apoyarlo siempre en una mejor toma de decisiones financieras. Para el caso colombiano, nuestra economía sigue creciendo y eso es positivo, pero ya empezamos a ver algunos signos de desaceleración para el próximo año y las perspectivas de crecimiento tienden a ser menores que lo que hemos vivido en este 2022. A esto se suma la devaluación del peso, la alta inflación, el incremento de las tasas de interés, que sin duda también tienen un efecto en el bolsillo de todos nosotros como colombianos. Para entender mejor esta situación, hoy nos acompaña el reconocido economista y exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, cuyos análisis nos permitirán entender de una mejor manera este escenario, lo más importante, los retos que se vienen para el año entrante y cuál es la mejor forma que tenemos para poderlos asumir. Asimismo, conscientes de que este escenario económico tiene un efecto en el rendimiento del sistema pensional y por consiguiente en las mesadas pensionales, dedicaremos una parte de la sesión a clarificar este impacto, a entender la manera como está definida la fórmula de cálculo de la mesada pensional, con el objetivo siempre de lograr el mejor disfrute de la pensión a lo largo de sus vidas. Para explicar esto, hemos invitado a Jorge Llano, hoy vicepresidente del Autorregulador del Mercado de Valores y experto reconocido en el tema pensional. Por último, les contaremos cómo es el cronograma tanto de comunicación como de recálculo de mesadas y pago de mesadas programado para enero de 2023 en todo lo que tiene que ver con nuestro proceso interno en Scandia y que por supuesto es de interés de todos ustedes. Desde Scandia, como su administradora de fondos de pensiones, trabajamos para garantizar que su ahorro pensional esté bien administrado y por ese motivo estos espacios nos parecen fundamentales para que ustedes, nuestros clientes, siempre puedan estar adecuadamente informados y en consecuencia puedan tomar las mejores decisiones financieras. Bienvenidos Mauricio y Jorge, muchas gracias por su presencia en este espacio. Para nosotros es absolutamente valioso y estamos felices de que nos estén acompañando. Le doy la palabra a Mauricio para que entonces demos formal inicio al evento con su presentación y ya luego nos acompañará Jorge con la suya. Muchas gracias, Luz. Muy amables por esta invitación. Me complace enormemente poder tener este diálogo, esta oportunidad con los afiliados, pensionados de Scandia y aprovechar estos próximos minutos para tratar de dar algunas luces a lo que está ocurriendo en materia económica en el país y en el escenario internacional. Estos son dos aspectos, dos facetas que se retroalimentan. Muchas veces tendemos a pensar en las dinámicas propias, casi las dinámicas políticas de Colombia como los temas centrales y dominantes del panorama económico, pero no podemos ignorar y perder de vista el contexto internacional en el cual estamos inmersos. Yo caracterizaría la situación actual de entrada como una de vientos cruzados. Hay unos vientos a favor, hay otros vientos en contra. Hay mucha turbulencia. No todo lo que está pasando es malo, hay cosas positivas y la clave está en poder descifrar dentro de todo este panorama y esta cantidad de fuerzas, cuáles son las dominantes, cuáles van a ser aquellas que van a realmente determinar el futuro de la economía colombiana. Es decir, qué es ruido
y qué es lo de fondo, sobre lo cual tenemos que concentrarnos. Pero hay que poder traducir todo este análisis de la situación económica del país en insumos para una toma de decisiones acertada. Es decir, cualquier persona, cualquier familia, cualquier empresa tiene que estar tomando decisiones, inevitablemente. Puede ser la composición de un portafolio de inversión, puede ser cuánto ahorrar y cuánto desahorrar, cuánto conservar para el futuro y cuánto gastarse ya. O pueden ser a nivel de las empresas decisiones de si hacer inversiones o no y cómo financiar esas inversiones. En fin, todos estamos permanentemente expuestos a la toma de decisiones económicas y tenemos que informar esas decisiones pues con la mayor cantidad posible de puntos de vista, de observaciones y sobre todo de reflexiones para que cada quien pueda tomar la mejor decisión. Entonces es con ese criterio que quiero compartir estos próximos minutos con ustedes, hablando de algo que he titulado las transiciones de Colombia, porque Colombia está en una gran cantidad de transiciones. Y todos los días se habla de este tema. Se ha abusado un poco de la palabra transición. Creo que estamos más expuestos al concepto de transición desde el punto de vista energético, la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y pasarnos a una economía más limpia, con menores emisiones, que contribuya a reducir el problema del cambio climático. Esa es una transición. Pero también se ha hablado de la necesidad de hacer una transición en la estructura productiva, de dejar nuestra dependencia de las industrias extractivas, el sector minero energético y pasarnos a otro tipo de sectores. También se ha hablado de una transición social, la necesidad de acelerar el avance en materia social en nuestro país, la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad. Se habla de la necesidad de hacer una transición fiscal. Venimos de un nivel de alto endeudamiento por parte del gobierno para enfrentar la pandemia y hay que volver a la normalidad en materia de la situación fiscal. No podemos seguir con unos déficits fiscales tan grandes. Entonces hay una transición fiscal. Entonces, en fin, hay transiciones por todas partes. Y yo creo que cuando se habla de transiciones, uno pues tiene más claro el punto de partida que el punto de llegada y por eso quiero darle énfasis a este concepto para ver realmente hacia dónde es que vamos. Entonces, voy a empezar mirando un poco para atrás, porque siempre es conveniente, digamos, como decir dónde estamos, cuál es el punto de partida. El punto de partida es muy bueno. Difícilmente podría ser mejor. Una economía que se ha recuperado fuertemente después de la pandemia, o sea, que tuvo un gran 2021, que tuvo un muy buen comienzo. Ya llevamos 3 trimestres del 2022 con unos crecimientos muy sólidos. El año pasado, una de las economías que más creció en el mundo. Aquí está la comparación con otros países de la OCDE. Una de las economías que más rápidamente logró superar el nivel de actividad económica que tenía antes de la pandemia. Si ponemos el partidor en diciembre del 2019, antes de la pandemia, nosotros ya para mediados del 2021 habíamos vuelto a ese punto de donde estábamos antes de la pandemia. Y por supuesto, todo lo que ha pasado después de mediados del 2021 hasta hoy, que ha sido un buen crecimiento, ha sido por encima de lo que teníamos en el 2019. O sea, somos un caso de éxito en materia de recuperación pospandémica y digamos que Colombia es un país que se muestra como ejemplo en esta materia. Ahora, lo que pasa es que no es un misterio que ese ritmo que, digamos, fue parte del rebote después de la pandemia es insostenible. Es decir, no somos capaces de mantener esta economía creciendo a tasas del 10% como creció en el 2021, 10% como creció en los primeros 2 trimestres de este año. Es decir, eso no es posible. Entre otras cosas, porque ese crecimiento estuvo muy asociado al levantamiento de las medidas de las restricciones a la movilidad. O sea, cuando estábamos en medio de la pandemia, pues evidentemente cayeron mucho todas las actividades, especialmente del sector servicios, restaurantes, hotelería, comercio, servicios personales, es decir, todo aquello que significaba contacto humano se frenó y obviamente cuando volvimos a la normalidad, a la interacción, digamos, más con presencia física, pues evidentemente estos sectores se recuperaron, pero una vez que ya volvemos a ese nivel que teníamos antes de la pandemia, pues ese ritmo de crecimiento no se puede sostener hacia adelante. De hecho, ya estamos viendo algo de eso. Estamos viendo que
pues el rebote fue muy fuerte. Miren esta gráfica aquí a la izquierda. Ese es el crecimiento del Producto Interno Bruto trimestre a trimestre en Colombia. Entonces, como ustedes ven, pues una caída muy fuerte en ese segundo trimestre del 2020. Se mantuvo negativo en muy buena parte del año 2020 y pasa a ser un crecimiento muy positivo justamente un año después, ese segundo trimestre del 2021. Y hemos mantenido un ritmo de crecimiento alto, pero en descenso. O sea, ya el último dato, que es el tercer trimestre de este 2022, el crecimiento fue del 7%, menos que lo que habíamos tenido en los trimestres anteriores. ¿Qué sectores de la economía se han beneficiado de este repunte? Pues esencialmente, como decía hace un momento, muchos de los sectores que tienen que ver con servicios, tal vez el sector que más ha crecido indiscutiblemente ha sido el sector de las actividades de la recreación. Fíjense ustedes lo que ha pasado en ese frente, un crecimiento del 36% en el tercer trimestre de este año. O sea, volvieron los conciertos. Volvimos a ir a cine. Bueno, ¿y qué cantidad de conciertos? Eso es impresionante. O sea, en el mismo día puede haber 2 o 3 conciertos de artistas de mucho renombre y muy taquilleros. También ha habido un buen repunte de todo el sector de información y telecomunicaciones y, digamos, todas las industrias TIC, el sector financiero también con un buen desempeño, el comercio, como decía hace un momento, actividades profesionales, menos digamos, todos los sectores primarios. Si ustedes miran, por ejemplo, la agricultura, en el tercer trimestre tuvo más bien una caída en su actividad y lo mismo un crecimiento muy pobre de otro sector primario, que es el sector minero energético, la producción, especialmente de petróleo, carbón y gas en nuestro país. En todo caso, el 2022, así estemos ya en una fase un poco de desaceleración, va a ser un gran año. Va a ser un año con un crecimiento muy probablemente del 7%. Es decir, no hay forma de que este no sea un año que pase a la historia como un año de alto crecimiento para Colombia. Y esto es bueno por muchas razones, pero entre otras porque lograr un buen crecimiento en el mundo de hoy no es fácil. Ya hay muchos países que están en recesión, hay 40 países de más o menos 190 países que ya están en recesión. O que tienen una alta probabilidad de entrar en una recesión muy pronto. Pues evidentemente no es el caso de Colombia. Colombia está con un crecimiento. Aquí están los pronósticos de diferentes instituciones y como ustedes ven, pues hay un rango que va del 6 al 8%. Yo estoy en una proyección que va del 7 al 7,5%, pero bueno, es un muy buen dato. Sin embargo, si miramos con un poquito más de lupa, qué es lo que ha pasado a lo largo del año, y analizamos un indicador que es líder, que nos dice mucho sobre para dónde va la economía, o que es un termómetro que está midiendo, digamos, mes a mes la situación económica, que es el indicador de seguimiento económico, el ICE. Pues evidentemente el ICE lo que nos está diciendo es que la economía se está desacelerando. Y esto es apenas lógico y natural. ¿Por qué? Porque están ocurriendo muchas cosas que tienen un impacto negativo sobre la actividad económica. La más importante de todas, la voy a comentar más adelante, el aumento de las tasas de interés, que indiscutiblemente frena la demanda de crédito y frena el consumo. Pero también vale la pena ver que si bien fue ese sector terciario, servicios, comercio, el que impulsó la recuperación de la economía, pues ya ese sector servicios, el sector terciario, no puede sostener ese ritmo de crecimiento. Entonces, pasamos, visto a través del ICE, este indicador de seguimiento mensual, pues de crecimientos del 15-16% hacia abril, mayo de este año, a crecimientos ya más razonables, más normales del 5%. O sea, pasó ese boom, ese auge del crecimiento del sector terciario. Por cierto, aquí hay que decir que estos aumentos fuertes de crecimiento en abril y mayo de este año 2022 son atribuibles a que la comparación se hace con abril, mayo, junio del 2021, cuando tuvimos la protesta social, el estallido social, el paro. Eso hace que las cifras de este año tengan ese crecimiento tan alto. Pero si ustedes hacen caso omiso de abril, mayo, ven que viene una tendencia, digamos, muy continua, pero bastante definida, desde el 2021 de desaceleración del crecimiento del sector
terciario, esencialmente comercio y servicios. Muy bien. A mí me gusta mucho utilizar las encuestas que se le hacen a los hogares, es decir, que están pensando las familias, y encuestas, digamos, que también miran qué piensan los empresarios. Este desarrollo hace esos dos tipos de encuestas, y aquí vamos a ver las que responden los empresarios en el sector del comercio, comerciantes, y en el sector de la industria. Y como ustedes ven, el índice de confianza de los empresarios del comercio y de los empresarios de la industria, pues si bien en el 2021, saliendo de la pandemia, tuvo una recuperación fuerte, se ha ido moderando. No podríamos decir que hay una crisis de confianza, es decir, no hay una situación de una desconfianza generalizada. El indicador no es negativo, pero sin duda es menos positivo de lo que era hace un tiempo. Es decir, hay menos confianza, esto es menos euforia. Estos son los empresarios que toman decisiones esencialmente de hacer pedidos, desacumular inventarios, producir e invertir. Estas son las decisiones, digamos, de los empresarios en estos sectores. Y en el caso de las familias, miren ustedes el indicador, digamos, del nivel de confianza de los hogares, desagregado por estrato socioeconómico. Entonces, en el caso del estrato socioeconómico alto, es donde tenemos el mayor valor negativo. Es decir, después de una cierta neutralidad, un nivel de confianza, digamos, ni positivo ni negativo, a comienzos de este año se ha tornado bastante negativo. Eso también es cierto para los estratos medios y bajos, pero no tanto como para los estratos altos. Es decir, realmente hay un cambio en el sentimiento, en la actitud, en la percepción sobre la situación económica del país, en el caso de los hogares de los estratos socioeconómicos altos. ¿Qué significa esto? Que las expectativas que tienen los hogares sobre lo que va a ser la situación económica dentro de un año en comparación con la situación económica actual no son las más favorables. Esto es lo que mide el índice de confianza de los consumidores. Es decir, no hay tanto optimismo. Sin embargo, también hay que decir que la economía, como ha venido creciendo a buen ritmo, también ha sido fuente de buenas noticias en materia laboral. Ayer salieron los datos de la tasa de desempleo, y la tasa de desempleo está en 9.5%. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, realmente por primera vez desde antes de la pandemia, volvimos a una tasa de desempleo de un solo dígito, lo cual es positivo porque este es ingreso, esta es capacidad adquisitiva por parte de más hogares. Esto es muy bueno. Este es para mí un elemento que nos debe dar algo de confianza y optimismo. La economía, esto es muy importante decirlo, con estas recuperaciones tan fuertes, 2021 y 2022, ya está llegando a un punto en el que a las empresas les cuesta trabajo producir más. Es decir, ya no es fácil aumentar la producción porque se está agotando la capacidad instalada. Había capacidad ociosa, ya se está agotando, ya las empresas están, digamos, al tope. Entonces están en una disyuntiva muy particular porque para poder aumentar su producción tienen que invertir más, hay que comprar más maquinaria, hay que abrir más locales, hay que tener más puntos de venta, hay que contratar más mano de obra, y los empresarios están teniendo dudas a la hora de hacer eso porque no saben cómo es el panorama futuro. Es decir, si miran el presente dicen, sí, yo tengo la demanda, hay demanda y me cuesta trabajo ya satisfacer la demanda, estoy al 100% en la utilización de mi capacidad, pero no estoy seguro de que esto se va a sostener y por lo tanto está frenada la decisión de inversión, de ampliación, de expansión, de contratar más trabajadores. ¿Qué hay detrás de este gran momento económico de Colombia? Bueno, ha habido algo de suerte, ¿no? No es un tema tan calculado y que haya sido resultado de buenas decisiones, en fin, de la habilidad nuestra como país de capotear bien estas condiciones externas tan complejas. No, la realidad es que Colombia es un país que exporta una serie de productos que han subido mucho de precio.
y han subido mucho de precio porque son precisamente los mismos productos que exporta Rusia. Curiosamente, como ha habido sanciones económicas a Rusia, la oferta rusa se ha afectado y todo lo que producía Rusia, pues ha subido de precio. Ejemplo, el carbón. Ejemplo, pues el petróleo. Ejemplo, el gas. Ejemplo, el níquel, un mineral muy importante. Bueno, todos estos productos han subido de precio y en el caso de los productos de exportación colombiano, pues hay que añadirle a la lista de hidrocarburos y de carbón y de níquel, hay que añadirle el café, que también durante buena parte, en este momento ha estado ya bajando un poco, pero durante buena parte del año ha tenido buenos precios. Pero bueno, en conclusión, no para alargarnos demasiado sobre este punto. Miren la gráfica de la derecha. Las exportaciones colombianas están creciendo al 51%. Estos son los datos de enero a septiembre frente a enero a septiembre del 2021. 51% de crecimiento. Y miren qué pasó a lo largo del 2019, a lo largo del 2020. Caídas en las exportaciones. O sea, a nosotros nos estaba yendo mal antes de la pandemia. Nos estaba yendo muy mal en las exportaciones porque habían caído los precios. Cayó muchísimo. Acuérdense cómo cayó el precio del petróleo. Hubo días en los que el precio del petróleo, esto suena absurdo, pero fue negativo porque había demasiado petróleo que tenían que sacar de los tanques de almacenamiento en los Estados Unidos. Conclusión, nos cambió el panorama externo y hoy tenemos un sector exportador que está creciendo como nunca a tasas del 50%. Entonces, ¿cómo le llega esto al colombiano de a pie? En el caso del petróleo, del carbón, da una vuelta larga para llegar al colombiano de pie, porque es exportaciones, le genera ingresos al gobierno, se demora casi un año el gobierno en recibir esa plata y gastarla, y la gasta y entonces le llega la transferencia del programa Familias en Acción o Ingreso Solidario o Jóvenes en Acción o la gratuidad de la educación. Se demora un año en que esa plata le llegue al ciudadano de a pie. En el caso del café le llega al minuto, en el mismo instante, porque sube el precio internacional y ahí mismo sube el precio al que se compra la carga de café en Colombia, de manera que la transmisión es automática. Pero en fin, puede demorarse más o menos, pero al final esto es gasto. Esto es gasto que nos llega a los colombianos y por lo tanto es parte de ese boom, ese aumento del crecimiento del comercio, de los servicios, de los restaurantes, de la hotelería, de las actividades de entretenimiento, todo eso. Y sumémosle que también a las exportaciones se le ha añadido el elemento de las remesas, que han tenido un muy buen año. Entonces, por ese lado, las cosas han sido, digamos que esos vientos cruzados que mencionaba, aquí lo que ha habido son vientos de cola que nos impulsan. Una guerra, un problema tremendo en el escenario internacional, pero que a Colombia se le vuelve, en el caso de su comercio exterior, se le vuelve un viento de cola que lo apoya, que lo impulsa, que le da soporte. Hay otro elemento que ha hecho que este sea un año de crecimiento económico alto, pero al mismo tiempo insostenible. Y es que nosotros tenemos un déficit fiscal muy grande. El gobierno, voy a empezar por esta gráfica, lleva 3 años consecutivos, 3 años consecutivos de un déficit fiscal de más del 7% del PIB. Eso puede que a muchas personas no les diga mucho, pero tal vez sí compararlo con lo que ha sido el déficit fiscal de Colombia. Colombia ha mantenido un déficit fiscal históricamente de 2 a 4% del PIB. Es como el rango dentro del que nos movemos. Hay como un acuerdo implícito. En este caso hay una regla, pero que en el fondo se traduce en que el déficit fiscal debe estar entre 2 y 4% del PIB. Pues bien, por la pandemia en el 2020, por el estallido social en el 2021 y ahora en el 2022, pues ya no hay pandemia ni hay estallido social, pero sí hay una cosa que genera un hueco fiscal gigantesco que se llama los subsidios a los combustibles, el FEPEC, que es el fondo del cual se financia ese subsidio. Para que pongamos las cosas en términos más claros y precisos. Hoy un galón de gasolina en el mundo, en los mercados internacionales, está por el orden de 20.000 pesos. Eso cuesta un galón de gasolina. Nosotros los colombianos lo sabemos perfectamente, estamos pagando menos de 10.000 pesos. Alguien está pagando esa diferencia, porque mucha de esa gasolina que nosotros consumimos es importada, o la que producimos acá hay que pagarla al precio internacional, eso es lo que le pagamos a Ecopetrol, el precio internacional. ¿Quién es ese alguien? Ese alguien es el gobierno.
Ese alguien al final del día somos todos nosotros, los mismos contribuyentes, que tenemos que pagar ese subsidio a los combustibles. Así, en el corto plazo nos guste porque pues, nos hace barata la tanqueada, pues en el largo plazo nos va a costar porque de alguna parte el gobierno lo va a tener que pagar y lo va a pagar de nuestros impuestos en 5 años, en 10 años o en 15 años. Hoy lo está haciendo a punta de déficit, hoy lo está haciendo con deuda, pero son 3 años, insisto, de déficit alto. Y esto ya empieza a prender las alarmas de quienes nos financian, porque dicen, no, pero un momento, ustedes son un país que siempre se había manejado dentro de unos rangos muy predecibles y moderados, prudentes de déficit fiscal, pero ya llevan 3 años seguidos de un déficit muy alto. El gobierno ha dicho que para el año entrante sí se va a dar el ajuste y que vamos a volver a ese rango de antaño, a ese 4%, y que para eso se hizo en parte la reforma tributaria. Ojo, eso está por verse, porque si esa reforma tributaria se usa para gastársela en nuevos programas, pues el déficit va a seguir alto. Entonces aquí el tema de fondo es, ¿logrará Colombia en el 2023 bajar este déficit? Esa es la pregunta que tenemos. Y tenemos que hacerlo porque si no, no vamos a lograr reducir el nivel de deuda pública. Esta es la deuda pública como porcentaje del PIB, que también se subió mucho durante la pandemia y que está en unos niveles que generan preocupación. Hay preocupación, insisto, por parte de calificadoras de riesgo que finalmente pues miran este tipo de indicadores. Muy bien. Otra señal de que este crecimiento es insostenible es lo que está pasando con la inflación. La inflación tiene muchas causas, hay muchos factores que están detrás de la inflación. El hecho real y concreto es que la inflación está en el 12.22%. O sea, desde antes de 1999, ya más de 20 años, no teníamos una inflación tan alta. Se nos salió, digamos, nos salimos de nuestra zona de confort en materia inflacionaria. Esto es muy grave, porque puede inducir una espiral de inflación. Se genera una inercia. Entonces, sube mucho la inflación, la gente pensando que la inflación se va a mantener alta, aumenta los precios de sus productos, aumenta los salarios, y eso hace mucho más difícil después acabar con la inflación, porque la inflación se arraiga, digamos, se echa raíces. Eso fue lo que vivió Colombia durante muchísimos años, entre 1970 y por allá al año 1999, inflaciones que se reproducían, porque era muy difícil, digamos, romper con esa inercia inflacionaria. Entonces, esa es la situación en la que estamos en este momento. Y la gente, pues obviamente está esperando que la inflación va a seguir alta. Si ustedes miran las expectativas de inflación para finales de este año, están en el 12%. Es con este dato que están sentados a la mesa en este momento el gobierno, los sindicatos y los gremios para discutir el salario mínimo para el 2023. Entonces, el punto de partida es la inflación causada, 12.22%. Hay que sumarle a esto las ganancias en productividad. La norma establece que se debe reconocer a los trabajadores el aumento en la productividad, que va a ser del orden de 2 puntos porcentuales. O sea, ya estamos en 14.22 antes de que hayan empezado las negociaciones. Si salimos de esas negociaciones con una inflación, con un aumento del salario mínimo del 15%, creo que las cosas quedarían en unos puntos razonables. Pero si es más del 15%, vamos a tener una inflación causada por el aumento salarial, una inflación de costos. Es decir, se va a hacer mucho más difícil volver a bajar la inflación. Y aquí no sabemos realmente qué es lo que está pensando el gobierno en materia de aumento del salario mínimo, porque yo lo que veo es que como en muchos otros temas dentro del gobierno hay diferencias, hay matices, hay en muchos casos también choques y estos pues seguramente los vamos a ver en los próximos días en la medida que avancen las negociaciones del salario mínimo. ¿Qué va a pensar la ministra de Trabajo? ¿Qué piensa el Ministerio de Hacienda? Son temas que todavía no tenemos claros los colombianos. Me temo yo que va a haber una presión fuerte por un aumento alto del salario mínimo que nos va a generar dificultades en el 2023, no solo en materia inflacionaria, sino nos va a generar dificultades también en temas de generación de empleo formal. Muy bien, el gran problema detrás de la inflación es el aumento de precio de los alimentos. En el caso de Colombia, la inflación de alimentos ha sido del 25% y también de precios regulados, como los de las tarifas del sector eléctrico, también creciendo al 25%. Entonces,
El Banco de la República subió las tasas de interés. Este es un tema que les interesa a todos ustedes mucho, porque detrás de la decisión de inversión de cualquier portafolio está el tema de la tasa de interés. La tasa de interés de intervención del Banco de la República está en 11%. Aquí se dice que llegará al 11,5%. Yo digo que como mínimo podría ser que en su última sesión el Banco de la República aumente la tasa de interés al 12%. Y creo que es más probable que sea el 12 que el 11,5%. Creo también que ese va a ser el techo, que de ahí ya no va a seguir subiendo la tasa de interés, pero vamos a quedar por un buen tiempo, por lo menos durante un año, con una tasa de interés del 12%, hasta que la inflación empiece a mostrar que realmente va a bajar y hasta que la economía ya tenga unas señales de debilidad tan fuertes que obligue al Banco de la República a bajar la tasa de interés. Entonces, pensemos en que la tasa del año entrante sea 12%, la del Banco de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que esa es la tasa a la que el piso, a la tasa que se fondean los bancos comerciales, y las tasas de colocación de la cartera pues van a estar, digamos, altas durante todo el próximo año, que en mi opinión esto se va a traducir en una menor demanda de crédito. Los bancos, digamos, hasta ahora mantuvieron un nivel de crecimiento de la cartera alto, pero el año entrante va a ser un año de menos crecimiento de la cartera, tanto cartera de consumo como cartera comercial, tanto cartera a los hogares como cartera a las empresas. Ahora bien, muchas personas me preguntan, ¿pero qué va dando la pauta de cuál es el indicador que realmente nos dice para dónde va esto? ¿Cuál es el cambio? O sea, ¿cuál es el indicador que capta más rápidamente, digamos, estas condiciones? Yo diría que hay uno que es particularmente importante, que todos lo vemos todos los días y que nos afecta por todos lados, que es la tasa de cambio. Y obviamente el país entró en pánico cuando vio que la tasa pasó ese umbral de los 5.000 pesos por dólar. Ahora ha bajado un poco, pero digamos que haber cruzado ese nivel de 5.000 pesos fue algo que a todo el mundo le generó preocupación, porque no era normal, no fue normal que la tasa de cambio subiera tanto. El peso se devaluó más que muchas otras monedas, por más que se diga que ha habido una devaluación generalizada en el mundo. En el caso del peso colombiano fue mayor. ¿Y qué es lo que hay detrás? Decisiones de los inversionistas que tienen del exterior, que tienen papeles colombianos. O sea, hay muchos fondos internacionales que compran papeles en Colombia, especialmente compran papeles del gobierno, compran los TES. Mientras estos inversionistas trajeron dólares para comprar TES, que fue lo que pasó en la mayor parte de los últimos 3 años, pues evidentemente entraban divisas que hacían que la tasa de cambio se mantuviera baja. Pero si estos inversionistas lo que hacen es exactamente lo opuesto, vender sus papeles en Colombia, liquidar sus posiciones en Colombia y convertirlos en dólares, pues generan el efecto de devaluación, porque salen es a comprar dólares y sube el precio del dólar. Entonces, fíjense que el dato de octubre muestra que estos inversionistas, no voy a decir que una cifra gigantesca, pero sí algo así como 1,5 billones de pesos, liquidaron posiciones que tenían en papeles en Colombia, en este caso TES. Entonces, aunque siguen siendo unos jugadores muy importantes, tienen casi 120 billones de pesos invertidos en Colombia. Son unos jugadores que ya empezaron a decir, bueno, de pronto no es el momento de seguir trayendo dólares a Colombia, es el momento más bien de ir liquidando gradual, paulatina, lentamente algunas de las posiciones. Y eso está detrás de la explicación de por qué la tasa de cambio, que es la gráfica que ustedes ven aquí a la izquierda, porque la devaluación del peso, si la comparamos con otras monedas, pues ha sido la más alta. Es en parte esa decisión de liquidación de portafolios de inversionistas extranjeros. Porque de otra manera sería imposible explicar esa devaluación del peso, porque si algo hemos tenido es un boom exportador. Acuérdense que empecé por ahí. O sea, estamos trayendo más dólares por cuenta de las exportaciones que antes. Esa ha sido un auge impresionante de las exportaciones. Pero esto de la salida de capitales e inversionistas que deciden vender sus TES es lo que ha generado, lo que ha descuadrado la tasa de cambio. Y hay otra variable, y es que la percepción de riesgo país, este es un indicador de cuánto tenemos que pagar por colocar bonos en el mercado internacional o a cómo se transan los
bonos colombianos en el mercado internacional relativo a los papeles del Tesoro de los Estados Unidos. Es como un margen, lo que se conoce técnicamente como un spread, es decir, la diferencia entre la tasa de interés de los bonos de Colombia y la tasa de interés de los bonos de los Estados Unidos. Nosotros siempre tuvimos ese margen, pues en niveles, digamos, de 100, 150 puntos básicos, es decir, 1,5 puntos porcentuales. Siempre mucho mejor Colombia, que es la línea negra del gráfico de la derecha, muy por debajo de Brasil, más bien parecido a México. Pero si ustedes ven ahora, nosotros, la percepción de riesgo país de Colombia es, es peor que la de Brasil. Tenemos que pagar mucho más por los bonos que se colocan en el mercado internacional. Antier, la República de Colombia hizo una emisión y ofreció una tasa del 8,25%. Retiró papeles que habían sido colocados hace 10 años a tasas de menos del 3%. Eso lo que muestra es cómo ese menor apetito por Colombia se traduce en mayor costo del financiamiento. Entre pagar una tasa de interés del 3% sobre la deuda externa y pagar una tasa de interés del 8,25% sobre nuestra deuda externa hay una gran diferencia. Y esa gran diferencia tiene mucho que ver con el deterioro de la percepción de riesgo país. ¿Y de dónde viene el deterioro de la percepción de riesgo país? No viene del comercio exterior, porque el comercio exterior está muy bien. Viene de la situación fiscal y las, digamos, perspectivas de que esa situación fiscal realmente se pueda resolver en un momento del país donde lo que hay es mucha promesa de gasto, cuando lo que debería haber es promesa de ajuste, promesa de que se va a reducir el déficit fiscal. Las promesas de gasto, la incertidumbre sobre las reformas que vienen, generan este aumento de la prima de riesgo país. Y esto se traduce entonces que Colombia, para ponerlo en términos del mercado interno, seguramente muchos de ustedes tienen en sus portafolios TES, papeles del gobierno. Miren la gráfica de la derecha arriba que dice Colombia. Estas son las tasas que están pagando los TES. Hoy, digamos a octubre del 2022, TES a 2 años, a 4 años, a 5 años, a 10, a 15 años. Y miren cómo la tasa de los TES entre junio y octubre de este año subió mucho. Pero para el que ya estaba invertido en TES, esto es una desvalorización del papel. Para el que está llegando hoy a comprar el papel, pues evidentemente puede comprar un papel que tiene una tasa de interés mucho mejor, pero el que ya tenía un portafolio invertido en TES, pues perdió, porque lo había comprado cuando la tasa de interés era más baja. En la medida en que la tasa de interés ha subido, tiene que vender más barato. Entonces aquí hay un problema de desvalorización de los TES que seguramente es algo de lo que ustedes van a hablar en la sesión siguiente. Y eso no ha sido así en todos los países. Si ustedes miran, por ejemplo, en el caso de Chile, pues no se da ese mismo fenómeno de que sigue subiendo. Esto se llama la curva de rendimientos, para ponerle el término técnico, o lo mismo en Brasil, subió, pero tuvo que bajar. Se necesita que el gobierno haga algunos anuncios muy contundentes para que baje la tasa de los TES, es decir, baje la prima de riesgo país, baje la tasa de los TES y se valoricen los portafolios de ustedes. Esa es la conexión entre lo que se dice en los discursos, los anuncios y el portafolio de ustedes. Es que si se hace un anuncio de que el año entrante vendrá un gran ajuste fiscal, que el país va a reducir el déficit fiscal, si lo dijera el propio presidente, se valorizan los portafolios de inversión. Muy bien, aquí está lo mismo, la prima de riesgo país de Colombia, de cómo se subió y se niveló con la de las economías emergentes. Esto es repetitivo. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la pobreza en Colombia está elevada y la pobreza, digamos, aumentó mucho durante la pandemia. La tasa de pobreza en Colombia era más o menos el 35%, está ahora en el 38%. No tenemos el dato todavía del 2022, pero la pobreza va a seguir alta. ¿Por qué? Porque la inflación es alta. Entonces a más familias les cuesta trabajo conseguir el ingreso suficiente para comprar esa canasta básica. Entonces la pobreza es alta y esto induce al gobierno a gasto. Esto va en contra de la idea del ajuste fiscal, va en contra de la idea de que baje el déficit fiscal, porque es a este grupo de colombianos, pues al que el gobierno le debe su elección, al que le hizo promesas, donde hay expectativas de un subsidio de medio salario mínimo para madres cabeza de familia, para pensionados
para personas en la tercera edad que no tengan una pensión y que estén en una condición de pobreza. Sí, hay muchas promesas a estos grupos. Y si ustedes me preguntan qué creo que va a pasar, es que atender estas promesas va a tener la prioridad, más que hacer el ajuste fiscal. Entonces voy terminando para ir redondeando. ¿Qué escenarios tenemos para el 2023? Si hay, digamos, un piloto que mira el tablero de control y dice, bueno, no podemos seguir con este déficit fiscal tan alto. Tenemos un momento de mucha turbulencia, la economía mundial entrando en recesión. Ese piloto, mirando los instrumentos, dice, aquí lo que hay es que hacer un aterrizaje suave. Entonces tengo que ir bajando el déficit fiscal. Mantengo la tasa de interés, digamos, en el 11% que está hoy en día. Siguen llegando capitales a Colombia. El dólar lo podemos estabilizar en 4.500 pesos y el año entrante creceremos entre 1 y 2%. El escenario ideal, aterrizaje suave. Demasiado bueno para ser cierto. Muy poco probable, visto hoy, que ese escenario se dé. Entonces vamos a tener desafortunadamente que prepararnos para un escenario de una caída más fuerte. No un aterrizaje suave, sino una caída en picada, una especie de aterrizaje más estrepitoso, un barrigazo. ¿Por qué? Porque no se logra hacer el ajuste fiscal. Vienen gastos adicionales. Se mantiene alta la tasa de interés. Salen capitales. El dólar se mantiene por encima de 5.000 pesos. Eso genera en sí mismo inflación. El Banco de la República entonces tiene que subir la tasa de interés un poco más. Y la economía, en vez de crecer entre 1 y 2%, tiene una caída. Esa es la realidad. Entonces yo creo que este 2023 es un año donde vamos a tener que estar preparados para, para unas noticias económicas no tan positivas, no tan buenas. Indiscutiblemente una desaceleración, indiscutiblemente un año todavía con inflación alta, tasas de interés altas. Yo creo que la gran pregunta es si hay recesión o no. Es una diferencia entre crecer al 1% o decrecer. Pero de resto, digamos que el panorama está muy, muy definido. ¿Y qué pasa después? Porque el mundo no termina en el 2023. Entonces, si el año entrante hay caída libre, concentrémonos en eso. eh, es un año también muy movido en lo político, porque cuando la economía afloja, viene la búsqueda de culpables. Entonces se va a decir que esto era culpa de la herencia, otros van a decir que es culpa de los anuncios y de las contradicciones que ha habido en este gobierno. Es decir, el país estaría dividido en cuáles son los culpables, pero habría mucha polarización, mucha pugnacidad. Pero sobre todo en esos momentos de crisis es cuando se toman malas decisiones, cuando se puede, en medio del desespero, eh, dar reversazos importantes desde el punto de vista institucional. Por ejemplo, que se cambien las reglas de juego con las que se conduce la política monetaria en Colombia. Eso requeriría un cambio de la Constitución. O que se cambie la regla fiscal, porque ya se ve imposible reducir el déficit el próximo año. Entonces hay que cambiar la regla fiscal. En fin, puede haber retrocesos constitucionales que son a su vez la semilla de una situación económica más bien mala hacia adelante. Entonces el año 2023 es un año crítico. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra tarea? Pues simplemente crear mucha conciencia de esto, estar opinando, estar pensionando cuáles son los riesgos, empujar al gobierno como sea y como se pueda a que las decisiones que signifiquen más gasto, que generen más presiones fiscales, se posterguen, a que se le dé prioridad el próximo año a la estabilización de la economía, a que el año entrante sea un año donde eh, tal vez una agenda reformista que se está insinuando de gran ambición porque se habla de reforma pensional, de reforma a la salud, de reforma laboral, de la reforma política, que todas estas reformas, por una u otra vía, generan incertidumbre, que no sea un año en el que el gobierno hace un salto al vacío en tantos temas al mismo tiempo. A mí personalmente me preocupa mucho la reforma pensional por los temas obvios y naturales asociados al cambio en las reglas de juego, pero sobre todo porque la reforma pensional significa que parte del ahorro
que han hecho millones de colombianos en sus cuentas individuales y de lo que van a hacer a futuro, especialmente si la reforma lo que afecta es lo que viene, se gastaría. Serían unos recursos que ya no se dejarían ahorrados, sino que se gastan en nuevos subsidios. En este momento, lo que menos nos conviene en este panorama internacional complejo, en medio de esta situación de mayor percepción de riesgo país, es gastarnos el ahorro y volverlo consumo, porque todo el mundo sabe que al final las pensiones hay que pagarlas y que así no hayamos ahorrado hoy, pues el gobierno más adelante tendría que asumir ese gasto. De forma tal que es un año de incertidumbre. Voy a concluir parando la presentación y simplemente diciéndoles lo siguiente. Si a mí me preguntan en qué invertir, qué, qué, qué criterios utilizar. Entonces, las tasas de renta fija, por el hecho de que la tasa de interés del Banco de la República va a estar alta y por el hecho de que los bancos tienen la obligación de fondearse un poco más a largo plazo para cumplir normas de la superintendencia financiera, las tasas de renta fija se van a mantener altas, incluso significativamente altas para papeles a 1 año, a 2 años. Y son una buena inversión, una inversión segura. Los papeles a renta fija. El mercado de renta variable ha estado muy golpeado, ha tenido un muy mal año, pero ya está mostrando signos de vitalidad en otras economías emergentes. Si Colombia se va por el camino correcto de la estabilización, el mercado accionario tendría que recuperarse en Colombia como se ha recuperado, por ejemplo, en Chile y en Brasil. Ahí la clave, y para eso se requieren asesores especializados, es en qué tipo de acciones. Pero el mercado como un todo podría tener un buen 2023. Todo esto sobre la base de que el año entrante sea un año en el que prima la responsabilidad fiscal. Y finalmente, el portafolio de inversiones debe tener en cuenta que el dólar, muy probablemente con toda esta incertidumbre que tengamos en Colombia, pues se va a mantener en niveles altos. Yo no le apostaría a una fuerte revaluación del peso nuevamente. Entonces aquí termino con una especie de pautas que seguramente se van a retomar en esta conversación más adelante por parte de quienes realmente son los expertos y tienen la visión más especializada en esta materia. De manera que paro acá. Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. Mil y mil gracias por tu participación absolutamente clara y absolutamente completa para nuestro objetivo. Le paso Bueno, entonces, le paso entonces la palabra a Jorge. Jorge Llano ya está con nosotros para que avancemos en el tema asociado a las mesadas pensionales y la fórmula de cálculo, cómo atamos esta historia económica que nos acaba de contar Mauricio con el impacto pues en el bolsillo de los colombianos y especialmente en las mesadas pensionales. Hola Jorge, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar acá pues en este evento con los pensionados. Además, después de Mauricio, con esa gran presentación sobre la coyuntura macroeconómica del país. Yo voy a hacer entonces el zoom in en lo que va a pasar o esa profundización en lo que es la mesada del cálculo o la mesada pensional de retiro programado. Déjenme, voy a compartir acá la presentación. Confírmenme si estamos viendo todos. Sí, ya se ve. Listo, maravilloso. Entonces, un poco, yo lo que voy a tratar de hacer es coger todo eso que nos dijo Mauricio ahorita y tratar de aterrizarlo en cómo se come este tema de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ¿sí? Y un poco la idea de esta presentación es contarles de todos estos puntos, qué son los mecanismos de pensión o cuáles son los regímenes pensionales así muy grandes rasgos, cuáles son las modalidades de pensión en el sistema de ahorro individual, las condiciones para acceder a pensión, la definición de mesadas, la sostenibilidad y el recálculo del 2023. Entonces vamos a ir por esto cada uno de los elementos para que
todos tengamos la mejor información posible y pues también entendamos muy bien y nos volvamos cada vez más expertos en todo esto para que tomemos un poco las riendas de pues de nuestra pensión. Entonces ahí que tenemos, y todo lo sabemos, lo escuchamos mucho, esto además va a ser bastante relevante cuando se está hablando de reforma pensional, que lo decía ahora Mauricio, que pues toca estar alertas porque sí puede tener un efecto muy grande, no solo sobre los afiliados actuales como yo, por ejemplo, que estoy cotizando, sino también sobre los portafolios que ya están invertidos. Eso también, una mala reforma pensional puede tener un efecto muy grande sobre los portafolios. Entonces también toca estar muy alertas a las decisiones políticas que se tomen con respecto a ese tema. Entonces tenemos en Colombia, y ustedes lo saben muy bien, dos regímenes pensionales, el régimen de prima media, que administra Colpensiones, que todos sabemos más o menos cómo opera y es que afiliados jóvenes pagan a Colpensiones. Yo no sé por qué hay afiliados jóvenes en Colpensiones, no entiendo por qué va a haber afiliados jóvenes en Colpensiones, pero hay uno que otro por allá perdido que está en Colpensiones, aporta a Colpensiones y esa plata se utiliza inmediatamente para pagar a los actuales pensionados. Y esa plata pues no alcanza para los actuales pensionados, lo que significa que es el Estado el que tiene que poner la diferencia. Actualmente se ponen para Colpensiones 14 billones, para todas las pensiones públicas sumados además los regímenes especiales que también operan en una misma, más o menos una misma lógica de Colpensiones, se tiene que poner cerca de 40 billones de pesos. Entonces, es un monto importante. Acá no es una cuenta individual, no se genera rendimiento entonces porque esa plata no se invierte, así como ahorita estaba diciendo Mauricio que se invierte en TES, en acciones locales, en acciones internacionales, bueno, hay unas cosas que se llaman activos alternativos, se invierten en muchas cosas, en Colpensiones eso no se hace, por lo cual no se genera ningún rendimiento. Y dado que no hay una cuenta individual, dado que además no se invierte, pues lo que está ahí aportando ese joven que está perdido, que les decía ahora, pues no es heredable. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona fallece, por ejemplo, a los 35 años, no tiene las condiciones para tener una pensión de invalidez o de sobrevivencia, la plata que aportó, digamos, con todos sus rendimientos y demás, no se pasa a la masa sucesoral de los afiliados. Entonces es un tema bastante importante. Y también cuando yo me pensiono, si fallezco y fallecen mis beneficiarios, no hay recurso heredable para pasarle a pues a sus familias o pues ya rangos, no sé, papás, hermanos o otros rangos que están ahí, pues digamos, al lado del fallecido. ¿Qué pasa? Aquí hay unas 1.300 semanas, ese es el requerimiento, esos son 25 años para pensionarse y edad 57 y 62. En el régimen de ahorro individual opera un poco distinto y es cada uno tiene su cuenta individual, esa plata se invierte, ya lo dijimos ahora en qué más o menos se invertía. Si el pensionado se pensiona con el capital, eso quiere decir, si la plata que tiene en la cuenta individual alcanza para financiar al menos un salario mínimo, el 110% de un salario mínimo, eso lo puede hacer sin un requisito ni de edad ni de semanas. Ahí lo que importa es la plata. Ahora, si no tiene la plata, y ahí falta, digamos, adicionar eso porque es muy importante, si no tiene la plata, la persona se puede también pensionar con un salario mínimo, pero teniendo 1.150 semanas. Eso quiere decir 150 semanas menos de las que pide Colpensiones y a la misma edad. Eso es para la gente, digamos, que cotiza poco, pero es muy regular en sus cotizaciones. Y eso es un tema muy importante, un beneficio que se da a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima y es muy importante. Los recursos se invierten en diferentes portafolios, uno pésimamente llamado que se llama mayor riesgo, eso quedó así por en la ley, pues mayor riesgo obviamente genera mucho susto, pero mayor riesgo es el perfecto portafolio para los más jóvenes. Yo estoy en mayor riesgo desde que salió la ley de multifondos, eso fue en 2009, después en 2011 se aplicó, y el saldo de la cuenta, como dijimos, es heredado. Ya metiéndonos, ¿qué pasa después de los 20, 25, 30, 40 años de cotizaciones? Yo llego a la AFP y digo, bueno, me quiero pensionar. Entonces lo primero que me miran es, bueno, ¿tiene el capital? Entonces, si sí tiene el capital, entonces se analiza si la mejor opción es una renta vitalicia o un retiro programado. Si no tiene el capital es este fondo de garantía de pensión mínima que les decía ahora, pero metámonos en la población que tiene esa plata para financiarse
la pensión. Entonces, en una renta vitalicia, ¿qué opera y cómo opera esto? Y esto es muy importante. En una renta vitalicia, la plata que está ahorrada ya no es propiedad del afiliado, ¿sí? Con esa plata, tampoco es que sea plata, ganancias de la compañía de seguros, no. Como opera una compañía de seguros es que la compañía de seguros administra la plata de todos los que tienen renta vitalicia y lo que hace es que la gente que vive que vive menos tiempo, entonces fallece antes y sus beneficiarios, si sobra una plata que estaba, digamos, asociada a esa persona, con esa plata restante le paga la pensión a los que viven más tiempo, ¿sí? Y así es como operan los seguros. Entonces, no sé, ustedes, por ejemplo, están en el SOAT. Entonces, en el SOAT, uno que tiene en el SOAT, hay gente que se accidenta, hay gente que no. Yo, gracias a Dios, no he tenido que utilizar el SOAT nunca, pero lo pago. Yo no soy del 70% que no tiene SOAT, si vieron las últimas cifras. Yo lo pago muy regularmente. Y yo lo pago, pero no lo he tenido que utilizar, ¿sí? Pero hay una gente que lo paga, sí lo utiliza. Entonces, con esa plata que todos pagamos, se pagan esos accidentes y así se logra, digamos, mantener ese sistema sostenible y es parte de cómo funcionan unos seguros. Acá la renta vitalicia funciona en exactamente la misma idea. ¿Cuál es, digamos, el costo de una renta vitalicia? Pues precisamente que yo pierda la propiedad de mis recursos. Entonces, si yo muero, no sé, mi esposa y yo morimos un mes después de recibir la pensión, lo que estaba asociado a nuestra pensión se va a utilizar es para pagar los pensionados siguientes y yo o pues la familia no queda con herencia ahí para sus beneficiarios. Entonces ese es el costo. ¿Cuál es la ventaja, digamos, de la renta vitalicia? Que uno tiene un poco más de certeza de las variaciones futuras con respecto a esa modalidad. Entonces uno ya sabe que la mesada va a crecer con IPC o con salario mínimo para los que ya están pegados al salario mínimo. Y esa, digamos, estabilidad es el uno por otro. Pierdo herencia, pero tengo estabilidad. Y eso es muy importante tenerlo presente cuando uno está haciendo los análisis de estas modalidades. El retiro programado, por su parte, es una modalidad donde el afiliado sigue siendo el dueño de los recursos. Y eso es muy importante, porque entonces, al ser dueño de los recursos, si yo tengo exactamente el mismo caso que ahorita, que pena cuando uno habla de pensiones, uno empieza a matar y a sacar gente y todo, pero pues simplemente la facilidad de explicar, eh, perdón por eso. Pero entonces, si yo fallezco con mi esposa al mes, ¿cierto? Entonces, la plata que está ahí, yo solo utilicé, no sé, un mes de mesada, y la plata restante sí se vuelve heredable. Recordemos que en todas las pensiones, y acá hago un paréntesis, recordemos que en todas las pensiones hay una cosa que se llama beneficiarios de ley. Los más recurrentes y más que todos tenemos en la cabeza es el cónyuge y los hijos menores de 25 años están estudiando, si no están estudiando, menores de 18 años. O pues, sí, se puede alargar hasta 25 años si se demuestra que están estudiando. Pero entonces, si ya no hay beneficiarios y queda una plata ahí en la cuenta individual de retiro programado, esa plata es heredable. ¿Cuál es, digamos, el costo acá? Entonces, que ya esa estabilidad que trata de tener, que tenía con una renta vitalicia, que siempre le suben con IPC, que siempre le suben con el salario mínimo, si está pegado, bueno, en el caso del salario mínimo, sí, siempre se tiene que mantener, porque ese es el requisito mínimo, pero en el caso del IPC, las pensiones más altas del salario mínimo, pues eso es, digamos, que lo que se sacrifica, entre comillas, por tener esos recursos a mi nombre y que sean heredables. Aquí es importante, pues, que ese monto se calcula con base en lo que yo ahorré, con base en los rendimientos que me genera la AFP. En un caso muy promedio, si tenemos, no sé, 500 millones de pesos ahorrados, el 70% de esos 500 millones de pesos fueron generados por los rendimientos de las AFPs. ¿Qué quiere decir eso? Inversiones bien realizadas que generan buen retorno y eh, con esa sumatoria más los aportes, yo tengo mi cuenta individual. Si hay un bono pensional, ¿qué quiere decir un bono pensional? Si yo antes estaba en Colpensiones o en el Instituto de Seguros Sociales y me pasé a un fondo privado, a Scandia, digamos, eso también entra a mi cuenta individual y con eso financio mi pensión. Ahora, hay una cosa muy importante en el retiro programado y es que de todas maneras el retiro programado también se estructura
para que la plata alcance para toda la vida. Y eso es un tema muy importante porque nadie se quiere quedar sin recursos, digamos, y que todavía le queden 3, 4, 5, 10 años de vida adelante. Entonces, para garantizar esa, digamos, ese componente, que el capital sea suficiente para toda la vida, hay un control, un mecanismo que se llama control de saldos. Y el control de saldos es un cálculo donde yo calculo que efectivamente la plata que está ahí es suficiente para pagar una pensión de forma vitalicia con las condiciones actuales de la pensión. Y eso es un tema que tiene mucha ciencia detrás, que es lo que vamos a tratar más o menos de ver más adelante en esta presentación, pero que se vuelve un tema supremamente relevante para los análisis de cómo se mueven las pensiones año a año, para mirar qué es lo que está atrás, para mirar elementos tan importantes como la expectativa de vida, y eso es lo que vamos a tratar de ahondar un poquito. ¿Cuáles son esas condiciones para acceder a la pensión? Ya las hemos hablado un poco, digamos, con lo que hemos dicho anteriormente. El cotizante no puede tener un saldo de ahorro individual inferior al capital mínimo. ¿Qué es el capital mínimo? El capital mínimo es, en Colombia, hay o se generó una restricción que dice que no puede haber pensiones por debajo, por constitución, no puede haber pensiones por debajo del salario mínimo. Entonces, el capital mínimo es el capital que me asegura tener, o me asegura, es un decir, porque eso es una estimación, digamos, muy robusta. Ahí empezamos a hablar de términos actuariales y eso confunde mucho, parece muy elaborado, pero pues no es tan complejo. Pero entonces lo que busca es que es el capital mínimo para lograr dar una pensión de salario mínimo de forma vitalicia. Pero acá quiero hacer un asterisco muy importante, y es, no es lo mismo el capital mínimo para alguien de 33 años como yo, o alguien de 90 años como, no sé, ya mis abuelos están muertos y tendrían más, pero digamos que mi abuelo tuviera 90 años. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque a la persona de 90 años, pues con alta probabilidad, ¿cierto? Le quedan menos años de vida que lo que me pueden quedar a mí con 33 años. Entonces el capital mínimo de una persona como yo es muchísimo más alto al capital mínimo de una persona mucho mayor, ¿sí? Entonces eso es importante, porque además hago mucho énfasis en eso. A veces se saca el valor del capital mínimo para una persona de 62 años es tanto. Vamos que 208 millones de pesos. Entonces la gente se queda en la cabeza, bueno, yo tengo que ahorrar 250 millones de pesos y eso es lo que tengo que apuntarle, y lo tiene a los 30 años o 40 años o 50 años. Y después va donde la AFP y le dice, no, usted no tiene el capital mínimo. Usted el capital mínimo es mucho mayor porque usted es mucho más joven. Entonces, esos valores, digamos, absolutos, no son buenos porque ese capital mínimo también es un capital que depende de las condiciones propias de cada afiliado y de cada persona que se quiere pensionar. Depende de sus beneficiarios, de su propiedad, ¿sí? Y eso es un tema muy relevante para tener presente. Y asimismo, como yo voy pasando, como mis condiciones van cambiando, yo puedo cambiar de beneficiario, o puedo cambiar o pues yo simplemente al otro año pues va a tener un año más de vida. Todas esas condiciones hace que el cálculo de ese capital mínimo vaya modificándose a través del tiempo por mis propias condiciones, y váyase modificando también por las condiciones macroeconómicas del país. Entonces, por ejemplo, si el salario mínimo, no sé, uno piensa a veces que el gobierno actual puede ser bastante amplio con ese crecimiento del salario mínimo, y eso es una incertidumbre grande, como la decía ahorita Mauricio. Pero no nos podemos ir no muy lejos, y el gobierno anterior fue, pues, ahorita les vamos a dar unas cifras, pero eh, no fue muy responsable económicamente con el incremento del salario mínimo. Fue bastante irresponsable, por decirlo abiertamente. Y eso hace entonces que si yo crezco mucho el salario mínimo por encima de la inflación, ese capital mínimo, que es el valor que yo necesito para financiar una pensión de salario mínimo, pues va a crecer también a una tasa alta, y ahorita vamos a mostrar un ejemplo más gráfico, pero pues para que lo tengan en cuenta. Entonces la persona tiene que tener un saldo superior al capital mínimo, y
Si lo quiere hacer anticipadamente, pues en la cuenta de ahorro individual tiene que tener un saldo superior al 110%. Si lo quiere hacer antes de la edad de pensión, el saldo que tiene que tener en la cuenta de ahorro tiene que cubrir la pensión o pues tiene que cubrir una pensión del 110% del salario mínimo. Esto con el fin de ser un poco más conservador para esa pensión que tiene la persona anticipada. Entonces, como les decía ahora, lo anterior implica que el salario mínimo mensual aumenta, sí, también el capital aumenta con una rapidez importante. Si yo digo que el capital, y si sale un loco y gana la presidencia y dice que ahora tiene que ser 3 millones de pesos, pues imagínense el incremento que eso puede tener en el saldo mínimo, porque ahora el saldo mínimo me tiene que alcanzar es para pagar una pensión de 3 millones de pesos de forma vitalicia. Entonces, para que, digamos, logren dimensionar lo que eso puede llegar a hacer. Y si el salario mínimo crece a una velocidad muy alta, pues no necesariamente mi cuenta individual va a crecer a la misma tasa, porque mi cuenta individual pues está invertida, no es como que yo llegue a la noche a la mañana, mi cuenta individual saca un decreto, una resolución como hacen con la del salario mínimo, crece tanto, no, acá sí es un tema que tiene sustento detrás, es en qué está invertido, mis aportes cómo varían año a año, y digamos que eso es un tema para tener presente. Aquí también tener presente que quien determina el, el capital mínimo es el mismo gobierno nacional, ¿cierto? Lo determina por varias formas. Uno, porque pues ellos mismos dicen cuánto crece el mínimo, pero además tienen todos los parámetros para hacer el cálculo de ese capital mínimo que deben tener las personas para poderse financiar con capital. Y es el que me va a determinar también si yo haciéndole el control año a año, la persona tiene en su cuenta individual, ¿sí? En su ahorro que está administrando para todos ustedes, Scandia, es superior o inferior a ese capital mínimo que se tiene definido para ese periodo. Acá algunas cifras de incremento del salario mínimo. Entonces, este incremento del salario mínimo es el incremento por encima de la inflación, ¿sí? ¿Y por qué es lo importante? Es por encima de la inflación. Porque esto es lo que, digamos, si se mueve muy por encima de la inflación, quiere decir que el salario, que el capital mínimo va a crecer muchísimo más a lo que lo haría en otro escenario. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, y voy a hacer un paréntesis simplemente para contarles porque yo pienso que es una responsabilidad haber aumentado tanto el salario mínimo en términos reales, o sea, por encima de la inflación en los últimos periodos, pero ustedes miran, se ha incrementado harto en los últimos periodos y eso responde, o digamos, eso tiene unos efectos importantes sobre la sostenibilidad del sistema pensional, ¿sí? Sobre que ese capital mínimo va a crecer a una tasa más alta, entonces menos gente va a tener plata para financiarse su propia pensión y eso va a hacer que afecte la cobertura. Si hay gente, si menos gente logra tener la plata para pagar su propia pensión, pues la gente que se va a pensionar es menor. Pero además esto tiene unos efectos negativos, muy negativos en el empleo, en la medida que si usted le incrementa mucho el salario mínimo, las empresas, por ejemplo, las medianas y pequeñas empresas que dependen mucho del costo salarial, pues van a ver incrementado su costo a una tasa muy alta y lo único que pueden hacer es contratar a la gente en la informalidad por debajo del mínimo o despedir gente. Si ustedes se pueden dar cuenta, ya yo nunca ganaría un cargo de elección popular. Yo soy el menos popular del mundo y pues, pero se habla con franqueza. ¿Qué pasa entonces? Aquí tenemos, digamos que un ejemplo de cómo opera este salario mínimo en la comparación entre capital mínimo y el saldo de ahorro individual. Entonces, en el ejemplo 1, es una persona que, por ejemplo, tenía el capital mínimo. Acuérdense que depende de cada persona, digamos que son 300 millones de pesos para esa persona particular y la persona tenía 250 millones de pesos. En ese caso, la persona no tiene derecho a pensión por capital, por ahorro, sí podría tener derecho a pensión si tiene las 1.150 semanas y
Y en ese caso, entonces se podría pensionar por el Fondo de Garantía de Pensión Mínimo. En el ejemplo 2, estamos pensando en una persona que en 2015 tenía el capital suficiente o el capital mayor a un capital mínimo. Entonces se pensiona por capital, pero vemos que en la medida que pasa el tiempo, el capital mínimo ha subido mucho más, ¿sí? Y ha subido mucho más incluso a pesar de que la persona es más vieja, ¿sí? Porque pues ya tiene 6 años más de edad, pero el capital mínimo ha subido más por el efecto precisamente de elementos como el salario mínimo. Entonces, ahí, digamos, todavía está un saldo de ahorro individual superior al capital mínimo, está ok, pero se está cerrando esa brecha y cuando los dos se toquen es cuando empieza a pasar el control de saldos y ahí uno tiene que empezar a buscar una renta vitalicia porque ya la persona con su propio capital se vuelve más complicado empezar a financiar una pensión de al menos un salario mínimo para el resto de la vida que le queda por delante de él y de sus beneficiarios. ¿Listo? Entonces, eh, para continuar, vamos a mirar cómo se define esta mesada, cuáles son esas variables que están detrás de la mesada, variables que además no, y eso es muy importante, no es que la AFP decida esas variables sacadas de la manga, es una resolución del Ministerio de Hacienda, que además tampoco la resolución se la saca de la manga, es un trabajo actuarial muy, muy barraco. Yo además me siento orgulloso, yo les voy a contar malas noticias porque yo fui el que promovió toda esta resolución 3099 estando trabajando en Hacienda. Eh, Incluso después hicimos una modificación y todo eso me tocó a mí, fue un trabajo muy, muy riguroso. Y esa resolución la tienen que seguir sí o sí las AFPs y la Superintendencia Financiera determina que también están, que también que calculadas con base en esos parámetros se está las pensiones pues, de cada una de las administradoras. Entonces, pues esto es más o menos lo mismo que decíamos, la resolución 3099 del 2015, y ahí se determinan cada uno de los parámetros, cómo se calcula, cómo deberían tener, qué deberían tenerse en cuenta, y pues obviamente como una resolución también puede ser modificada en términos posteriores, pero como les digo, esto lo que busca al final de cuentas es que esté bien calculada la pensión y que la plata sea suficiente para pagar una pensión de forma vitalicia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Uno de los elementos que más afecta esta fórmula de cálculo de mesadas pensionales es la famosa expectativa de vida, ¿sí? Hay una cosa que son las tablas de mortalidad. Y aquí quiero hacer una claridad muy importante. Ustedes se imaginan la desinformación que hay en países con estos sistemas, porque las tablas de mortalidad, por ejemplo, eh, van hasta los 110 años. Entonces todo el mundo dice, claro, ustedes están asumiendo que todos vamos a vivir hasta los 110 años, por eso esas pensiones salen muy bajas y bueno, se echan una cantidad de cuentos, perdón la palabra, chimbos, eh, y eso no funciona así. Lo que está detrás de las tablas de mortalidad son probabilidades. ¿Qué quiere decir eso? No todos vamos a llegar a los 110 años. Si estamos a los 60 años, no todos vamos a llegar a los 110 años. Claro que no, ¿sí? Hay que asumir es que hay algunos, las tablas de mortalidad toma todos los individuos y mira cuántos llegan hasta los 110 años, cuántos a los 109, cuántos a los 108, y con eso construye una tabla de probabilidades. Entonces hay una probabilidad chiquitica, chiquitica, chiquitica de que usted llegue a los 110 años. Yo la cojo esa probabilidad y la meto en estas tablas de mortalidad. En promedio, ¿sí? Y ahorita vamos a ver una gráfica, la gente a los 65 años está viviendo 16 años más, ¿sí? Entonces, yo en esas tablas de mortalidad asumo que la mitad de la población, ¿sí? Llega a los 65 años. Después llega a los 60, llega a los 65 a los 70, 80 años, 80 y muchos años, ¿sí? Después a los 83 años ya no llega el 50%, sino el 46%. Después a los 83 llegan, 84 llegan el 45%. Y así, no es que estoy asumiendo que todos van a vivir hasta los 110 años, no.
pero uno sí tiene que meter en el cálculo que al menos hay una probabilidad muy bajita que la población llegue a los 110 años. Ahora, ¿qué pasa? No es lo mismo alguien que tiene, no sé, 80 años, está casado con una esposa de 79, ¿sí? Que sería, por ejemplo, el individuo uno, que le queda menos tiempo esperado de vida. Entonces, para esa persona, pues el saldo que debe tener en la cuenta de ahorro individual es mucho menor, ¿cierto? Que una persona que tiene los 62 años y una mujer de 57 años, que es como el caso más, digamos, más promedio que uno ve en la, digamos, en la población colombiana, ¿sí? Ese que sería el individuo 2, pues tiene que tener un saldo mucho más grande en la cuenta individual porque tiene que financiar su propia pensión, el hombre de 62 años, digamos, o ahí da lo mismo, o la mujer de 57 años, y la de su esposo o esposa de 62 o 57 años, ¿sí? El de arriba tiene que financiar menos tiempo, entonces esa edad y esa expectativa de vida con esas tablas de mortalidad son supremamente importantes a la hora de hacer estos cálculos. Y aquí tenemos algunas cifras. Colombia, por ejemplo, si lo comparamos con la OECD, la expectativa de vida al nacer está cerca de los 80 años, ¿sí? Pero, más importante que la expectativa de vida al nacer es la expectativa de vida a los 65 años cuando estamos hablando de pensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque al nacer tiene muchos ruidos ahí metidos. Entonces, no sé si pues, Colombia es un país violento, la expectativa de vida al nacer pues baja mucho, porque los manes, sobre todo los hombres, a los 40 años pueden estar muy metidos en riñas y demás, y digamos, tiene una tasa de mortalidad mucho más alta. Para pensiones uno tiene que mirar el zoom de lo que pasa en la expectativa de vida a los 65 años. Estas son fuente de Naciones Unidas, y si ustedes miran, sí, las mujeres viven más tiempo que los hombres, importante esa diferencia, importante porque además las mujeres se pensionan antes, y si viven más tiempo, pues eso tiene unas implicaciones en la mesada, ¿sí? Si yo me pensiono antes, si yo me pensionaría exactamente a la misma edad, vamos a ponernos acá bueno, adivinen qué pasó acá. ¿Qué fue lo que pasó acá? Porque la expectativa de vida cayó tan fuertemente acá. COVID afectó sobre toda la población de más alto, mayor, y pues eso tiene un efecto sobre la tasa de la expectativa de vida. Entonces ubiquémonos por acá, en este punto ya de su vida. Las mujeres viven cerca de 20 años más de los 65 años, o sea, 85 años, y los hombres viven cerca de 15 años más, ¿sí? Entonces 80. Entonces, si las mujeres se pensionan a los 57 años, o sea, si se pensionan a lo mismo, ya tendríamos que las mujeres viven 5 años más. Pero además las mujeres se pensionan 5 años antes. Entonces, quiere decir que las mujeres se pensionan a los 57 años y viven 5 años más. Eso quiere decir que la diferencia entre hombres y mujeres son 10 años de disfrute de la pensión promedio. Eso quiere decir que solo por el hecho de que las mujeres se pensionen 5 años menos, sí tiene un efecto muy importante en la mesada esperada, porque ellos van a venir a vivir mucho más tiempo, por ende necesitan un capital más grande, o la mesada tiene que ser un poco más baja para poder hacer que dure toda la vida. Y eso es un tema muy importante. En temas, entonces, de, digamos, el otro elemento que ya lo venimos hablando con esta gráfica, tiene que ver pues con el género y el estado de los pensionados, ¿sí? Porque entonces el género determina si yo vivo más o menos tiempo según las tablas de mortalidad o las expectativas de vida a los 60, 65, 62 años a la edad que yo me pensione. Y, y pues eso hace que el capital necesario sea mayor o menor. Si yo soy una mujer que está casada con un hombre y decido que ahora pues deja al hombre y me casé con otra mujer, pues eso sería, digamos, un escenario muy malo porque las dos van a vivir mucho más tiempo y además si me casé con una mujer muchísimo más joven, eso va a ser muchísimo peor porque entonces, bueno, estos son incentivos para que los hombres o las mujeres pues no se casen con mujeres muy jóvenes, porque entonces las mujeres muy jóvenes van a vivir mucho, mucho más tiempo y no tienen que meter eso en el cálculo de pensión, entonces asimismo se le baja su mesada pensional por la decisión
de casarse con una mujer mucho más joven que uno. Entonces, ténganlo en cuenta también si quieren consejos de vida de pensionado. Y eso, pues, se mete, digamos, en esta variable de género que está acá, digamos, contemplada. También tiene que ver mucho el número de pagos. Entonces, ayer precisamente estaba hablando con mis papás y decían, bueno, al menos nosotros tenemos la mesa, pues esa como primita de diciembre. Sí, digamos, válido, pero esa prima también tiene un efecto sobre la mesada pensional. ¿Sí? No es lo mismo tener que financiar una mesada de 12 pagos o una mesada de 13 pagos anuales. Entonces, ¿cómo es la forma? Esto es matemática, digamos, pura y dura. Si usted quiere más mesadas, pues su mesada promedio tiene que ser menor. Si usted dice, no, yo me voy con 12, su mesada promedio es un poco mayor. Y pues eso es, digamos, algo elemental. Usted tiene un monto definido que es el saldo total de su cuenta individual y para dividir esos pagos, pues por más de que es como la pizza, ¿no? Si usted quiere, si la pizza es así de redonda, usted la puede partir en 10 pedazos o en 7 pedazos, pues el tamaño total de la pizza, pues va a ser igual. Y si usted quiere 10 pedazos, pues van a ser pedazos de pizza más chiquitos. Digamos, tiene la misma lógica de la pizza y el chiste ese de, no, pártamelo en 10 que son más personas, aplica acá perfectamente. Y pues ya dijimos mucho, el saldo de la cuenta individual, que es pues digamos, la analogía de la pizza, pues es el tamaño de la pizza que yo tengo. Si yo quiero una mesada mayor, pues eh, yo ahorro más, ¿sí? Entonces tengo una pizza más grande y parte, digamos, de si ustedes tienen nietos, hijos y quieren darle un buen consejo en la vida pensional, es pues que si queremos una pizza más grande, lo que toca hacer es empezar a hacer ahorro voluntario desde edad temprana en nuestras cuentas individuales. Entonces ahí me gusta hacer muchos paréntesis como se habrán dado cuenta, pero en mi caso particular, por ejemplo, yo tengo fondo de pensiones voluntarias, sí, que es un fondo aparte, pero además yo hago aportes voluntarios en obligatorias, que es en mi cuenta que yo pago mes a mes la cotización, ¿cierto? Yo meto, y no meto mucho, no sé, 400.000 pesos, 500.000 pesos al mes, que se va a la cuenta, digamos, obligatoria, la que yo tengo solo pensada para pensión. Eso tiene un beneficio tributario muy bueno porque es una cosa que se llama ingreso no constitutivo de renta, que es un beneficio bastante favorable. Y así yo hago que el tamaño de mi pizza sea más grande porque yo sí le estoy apuntando desde ya, y esa ha sido como mi filosofía de vida cuando hablo de pensiones. Yo le apunto a una mesada de pensión que yo quiero tener a los 65 años. Yo no me quiero pensionar antes, incluso si me puedo pensionar después, maravilloso. A esa edad quiero tener una mesada X y estoy haciendo los ahorros propios para llegar a esa mesada y los ahorros adicionales para llegar a esa mesada. Entonces ahí el saldo de la cuenta es muy, muy importante, ¿cierto? Los aportes que yo haga para llegar a un saldo de la cuenta más grande. Otro elemento que claramente hay que tener en cuenta es la inflación, ¿sí? Porque igual, el objetivo que uno tiene o que las administradoras tienen en general, el objetivo más grande es asegurar que esa plata sea suficiente para toda la vida que queda en adelante a cada uno de los afiliados, pero también uno quiere y uno busca que las mesadas crezcan lo más similar posible a la inflación. Uno sabe que también eso es un elemento importante, ¿cierto? Entonces el cálculo tiene metida la inflación. ¿La inflación qué es? Pues ustedes saben que la inflación, y eso es un tema muy importante, la inflación es lo que me captura el incremento en el costo de la vida, ¿sí? Y eso es muy importante porque alguna gente, yo no sé de dónde sacaron ese cuento, pues por ejemplo, hay unos pensionados que ganan, no sé, 3 millones de pesos y le subió por inflación. Y salen y dicen, no, 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 yo estoy perdiendo con respecto al costo de vida porque a mí me están subiendo con inflación y no con salario mínimo. Y a uno como economista, él empieza como a doler algo
Y dice, no, 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 la inflación es el incremento del costo de vida. El salario mínimo es otra cosa que además se termina súper mal políticamente, depende del gremio de turno, del presidente de turno, no tiene nada que ver, pero el costo de vida lo captura la inflación o el IPC, indicador índice de precios al consumidor, ¿sí? Y eso es un tema muy importante. En general, nosotros estábamos muy tranquilos con la predicción que se hacía de inflación, incluso como se hace en la resolución 3099, es que se hace la inflación del año anterior, ¿sí? Se captura más la inflación de hace 2 años, más la inflación de un año, con un promedio, digamos, pesa menos la inflación de hace 3 años, pesa un poquito más la inflación de hace 2 años y pesa un poco más la inflación pasada. Y eso era muy buen mecanismo en la medida que la inflación estaba muy estable y siempre hemos tenido un banco central bastante, digamos, responsable en materia de inflación. Ahora, como bien mostró eh, Mauricio, y como podemos ver en esta gráfica, todos los países estamos presentando, o sea, hasta Estados Unidos, que eso era algo totalmente impensable, estamos presentando un choque inflacionario muy alto que hace que todas las expectativas de inflación que teníamos hace 2, 3, 4, 5 años, pues no se estén cumpliendo hoy en día, ¿sí? ¿Inflación a qué depende? Sí, parte depende de la guerra de Rusia, bueno, la guerra no, a la invasión de Rusia a Ucrania. En otras partes depende de los estímulos que se hicieron en la pandemia tan grandes, aumento de gasto público aceleradísimo, bajada de tasas de interés de todos los bancos aceleradísimo. Entonces hace que la demanda o que el consumo de la población esté muy acelerado. Entonces hay un consumo muy acelerado, los productos no están porque entonces había un problema de oferta muy grande y esa ganas de consumir muy, muy, muy fuerte con pocos productos, lo que hace es una subida de inflación muy importante y eso pues también tiene un efecto sobre las proyecciones que uno haga. ¿Por qué? Porque como uno quiere que se crezca lo máximo o lo más cercano posible a la inflación o la inflación, pues ahora yo tengo que crecer para el otro año, tendría que crecer 12% y eso pues me, me va a afectar mucho porque así no se calculó realmente el crecimiento de la inflación. Nadie lo calculó y pues tampoco se hizo así con respecto a el saldo que yo tengo en mi cuenta individual. Hay una cosa que se llama el interés técnico, la tasa de interés técnico. Y si hay discusiones interesantes en esta vida, es la tasa de interés técnico. Usted no se imagina la cantidad de discusiones, la cantidad de propuestas, la cantidad de cosas que he trabajado esto. Me encanta ese tema. No me voy a meter en todas las discusiones que hemos tenido, pero el tasa de interés técnico lo que tiene que capturar es la tasa esperada a la cual el capital de la persona, digamos, yo me voy a pensionar yo dije que a los 65 años, yo me voy a pasar a los 65 años, es la tasa de retorno que va a dar mi capital durante toda la vida que de adelante hasta llegar al fin de la pensión, ¿sí? Entonces, pues ese no es un cálculo menor, no es un cálculo que sea fácil de sacar, es un cálculo que tiene varias consideraciones. Pero digamos que en el fondo es eso. Si mi retorno esperado es muy alto, si yo digo, no, todo va a totear y todo va a ser buenísimo y la tasa que yo voy a tener de aquí hasta que yo fallezca es muy alta, eh, lo que va a tener ahí entonces es una mesada más alta, porque entonces esa plata que yo tenga capital ahorrado va a rentar a una tasa muy favorable y eso pues eso va a ser una tasa o una mesada que yo puedo tener más alta porque al final de cuentas eso me va a generar un retorno bueno a futuro, ¿sí? Eso se habla en algo con la rentabilidad, pero no es lo mismo, porque la rentabilidad al fin de cuentas es la rentabilidad que se observó, interés técnico es lo que yo proyecto a futuro y la rentabilidad de lo que se observó en el año inmediatamente anterior. Entonces yo estoy pensionado a los 65 años, proyecto que durante toda la vida hacia adelante va a tener una tasa de retorno, no sé, del 4% real, más o menos en eso estaba la última vez que yo hice los cálculos, eh, pero en el periodo inmediatamente anterior, la rentabilidad puede ser, una cosa es rentabilidad a largo plazo y otra cosa es la rentabilidad del año anterior.
Esa rentabilidad puede ser más alta, más baja, ¿sí? Puede ser, digamos, cualquier cosa. Entonces, la rentabilidad que está acá es la rentabilidad observada y la rentabilidad, la tasa de interés técnico es la que uno espera en el largo plazo. Si la observada es muy, muy buena, digamos, por encima de la tasa de interés técnico, ¿sí? Incluso puede haber entonces un incremento de la mesada más alto de la inflación. Y eso es algo también muy favorable. Pero también ocurre a la inversa. Si la rentabilidad de ese año fue no tan buena, ¿sí? Pues también lo que se tiene que hacer de la administradora con base en esa resolución 3099 de Minhacienda es ajustar las mesadas porque yo tengo que garantizar de nuevo que alcance para toda la vida esa plata que yo tengo ahorrada. Entonces la rentabilidad es un concepto más de pasado que también me va a determinar que también me va a determinar el monto, y esa rentabilidad depende de temas coyunturales. Coyunturales como, no sé, va a ser chistoso lo que va a decir, pero no se confunda. Subida de tasas de interés, por ejemplo, del Banco de la República, o subida de tasas de interés de la FED en general de los bancos centrales, lo que hace es que el precio de los activos caiga, ¿sí? O sea, que hay menos plata, digamos, en el mundo disponible para comprar acciones, para comprar bonos de Colombia, como decía ahora Mauricio, que los extranjeros están yendo de Colombia, es en parte por esa reacción también de la subida de tasas. Entonces, una subida de tasas lo que hace es que los precios de los activos bajen y la rentabilidad no sea buena, ¿sí? Y eso lo vemos en esta gráfica, por ejemplo. Esta es la gráfica de los diferentes activos. Son los activos, digamos, como medio estándar de un portafolio, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo es cuál es el retorno del portafolio para cada uno de los años. Entonces, por ejemplo, miren que 2018 fue un periodo medio negativo, o pues bastante negativo. No alcanzamos acá a coger periodo de global, la crisis financiera global, pero miren lo que está pasando en 2022, ¿sí? Con la subida de tasas de todo el mundo, la mayoría de activos tienen un retorno negativo importante, ¿sí? Excepto dos, commodities y, digamos, plata pura y dura en dólares, ¿sí? Eso es todo lo que pensamos ahora, ¿no? Todo el mundo, pues claro, uno sabiendo quién llegó a la presidencia se hubiera llenado de dólares y pues tendría una buena retorno. Algunos les dimos compás de espera y nos salió muy caro el chistecito, pero esto es lo que está pasando. Commodities es muy favorable y es por lo cual Colombia, por ejemplo, debería aprovechar ese boom de commodities y ponerse a explorar a lo que marca en vez de todo lo contrario, ¿sí? Pero son los únicos dos activos que están generando. Ahora, lo curioso es que si uno mira todo el periodo completo, desde 2011 hasta el 2022, los commodities no tienen un buen retorno, tienen negativo, y los demás productos, los demás activos, sí tienen un retorno importante, ¿sí? Pero, como yo les decía, que lo que se mira para el cálculo, en particular de rentabilidad, es sobre todo este punto de lo que ha pasado en el año. Pues sí, ha sido un año bastante, digamos, retador en materia de retornos. Sí hay perspectivas de mejora muy buenas para el siguiente año, pero este año en particular, pues fue un tema bastante relevante. Entonces, inflación, tener la diferencia clara, o pues que esto afecta, digamos, todas las proyecciones, porque uno asume que las mesadas van a crecer, o digamos, lo mete en el cálculo que las mesadas van a crecer con inflación para poder hacer ese ajuste, digamos, importante. La tasa de interés técnico, que es la tasa que yo espero, la cual crece en el largo plazo toda mi cuenta individual, y la retorno, que es lo que yo observo en el año anterior y que depende precisamente de esta coyuntura nacional e internacional, que está compleja. Cuando estamos mirando esto, incluso estamos mirando esto en Estados Unidos. Si le metemos el factor local, no es mejor. El factor local tiene efectos de incremento de riesgo país, que hace que suba mucho más la tasa de los test. Eso implica que el precio de los test cae mucho. Entonces yo va a ver es una desvalorización de mi portafolio. Las acciones no se han recuperado.
en parte también por un tema político, y qué pena que me meta tanto con el tema político, pero pues es la realidad en la que estamos hoy en día. El tema político afecta mucho porque, por ejemplo, los sectores que más ataques ha recibido por parte de, del gobierno actual es sector financiero, sector de comercio y sector de hidrocarburos. Y esos son los tres sectores más importantes en nuestro mercado de acciones. Entonces eso tiene unas implicaciones, digamos, fuertes. Y lo que necesitamos pues es dinamizar más ese mercado de renta variable, se llama así, o bursátil o de acciones, como lo queramos llamar, todos son sinónimos en ese caso, pero tenerlo presente. Entonces, acá de nuevo como para ir cerrando, el concepto de sostenibilidad es un concepto muy, muy importante. Acá uno ni la FP ni nadie está mamando gallo como, ay, yo soy malo y quiero subir o bajar mesadas o nada en ese sentido. Lo que buscamos es que la plata que está ahí ahorrada sea siempre suficiente para pagar una pensión de forma vitalicia. Y eso es un tema muy importante. Con base en eso, digamos, se tiene varios elementos. Se tiene ese recálculo que la mesada puede subir, bajar, dependiendo de la inflación observada, dependiendo del salario mínimo, dependiendo de la tasa de interés técnico, dependiendo de la rentabilidad. En este caso, la rentabilidad eh, va a ser importante. Ahí también, digamos que el valor de la pensión se eh, pues tiene unos cálculos, unos elementos de incertidumbre en el cálculo. Ojalá todos pudiéramos saber cuánto vivimos exactamente, ojalá todos pudiéramos saber cuánto es la inflación de cada futuro, ojalá todos pudiéramos saber cuánto es la tasa de interés técnico, el retorno que va a generar eso, o los rendimientos de cada año. Pero pues hay una alta incertidumbre, que eso es parte, digamos, del día a día, no solo del mercado financiero, sino pues de la vida. Y siempre lo que la gestión más importante o en las gestiones más importantes que tiene que hacer una administradora es gestionar muy bien los recursos para que tenga una rentabilidad, digamos, en el largo plazo buena, favorable, con un portafolio diversificado. Las administradoras de fondos de pensiones en Colombia son el portafolio más diversificado del mundo, pues del mundo, perdón, de los inversionistas colombianos, o sea, las administradoras, si comparamos con otros inversionistas colombianos, son muy diversificados, pero además, acá sí iba lo del mundo, Colombia, si miramos el retorno en el largo plazo, ha sido de los países con un retorno más favorable comparado con los países de la OECD, o sea, con los países más importantes, con lo que uno siempre le encanta compararse y que por lo general Colombia sale mal ubicado, salía bien, digamos, en temas de crecimiento, como mostraba ahorita Mauricio, pero en temas generales siempre sale mal ubicado. Acá vemos que la tasa real es una de las más altas. Mira, este 5.3, por ejemplo, que es la más larga, 15 años, es la más alta de la que tenemos acá. O sea, Colombia presenta las tasas reales por encima de inflación más altas de toda la OECD, y eso es un tema supremamente importante que habla de la gestión buena que han hecho los afiliados. Hoy en particular estamos en este mundo que es un mundo que le ha pegado a todos los inversionistas, todos han presentado estas desvalorizaciones, pero en el largo plazo siempre, o pues las tasas que más determinan eh, la mesada y el saldo, que es las de largo plazo, pues están bien ubicadas. Esto nos lleva a que el recálculo de 2023, pues está, digamos, en un contexto global bastante retador, con la inflación elevada, que apenas está mostrando un poquito de reacción ante la subida de tasas de interés por parte de los bancos centrales. Apenas se empieza a mostrar una buena, eh, digamos, ya hay algunos indicios de precios en puertos que han empezado a caer, de precios, digamos, logísticos que han empezado a caer, ya algunas inflaciones generales han empezado a caer un poquitico, y eso, digamos,
puede ser un buen contexto para 2023, pero el 2022 lo cerramos con unas tasas altas de inflación. Lo cerramos con unos temas locales muy, muy complicados en materia fiscal, en materia de salud, en materia pensional. Eh, Ustedes no saben en serio lo que el tiro al pie tan grande que puede hacer el mismo gobierno si pasa la reforma pensional que está contemplada. Los fondos de pensiones son el segundo tenedor de bonos de bonos públicos en Colombia, pero no es solo el segundo tenedor, sino y pues destruiría esa compra futura de TES por parte de los fondos de pensiones, sino que además es gracias a los fondos de pensiones y a que existen fondos de pensiones en Colombia y a que tienen unos montos importantes ahorrados, que los inversionistas internacionales extranjeros eh, se deciden a invertir en Colombia. Si no existe ese actor como los fondos de pensiones, los internacionales no tendrían incentivos a vender a Colombia porque después, si quieren vender TES o comprar TES, no tienen a quién hacerlo. Y la liquidez de esos bonos que tanto se compran y se venden es supremamente importante para que la gente de afuera decida invertir en Colombia o no. Entonces, no solo se daña lo que tienen los fondos de pensiones, sino también se dañan lo que pueden llegar a invertir afuera. La inflación afuera, el Banco de la República mantuvo su ritmo de crecimiento de la tasa. Si me preguntan incluso a mí, los datos o el paro que se presentó en Colombia pues en marzo, abril del año anterior, y los datos de crecimiento económico tan altos, lo que nos indica es que el Banco de la República se demoró en hacer la subida de tasas que empezó mucho después de países, digamos, de la región. Hoy en día está en una tasa pues, que puede cerrar, como decía Mauricio, en 12% perfectamente. Y pues ya el mercado de renta variable, que es las acciones, digamos, cuando hablamos de renta variable global, estamos hablando de Tesla, Apple, ta. Ya digamos que ya descontó, o sea, asume que el 2023 va a haber una desaceleración muy grande, ya hay unas estimaciones incluso de recesión en algunos países. Eh, pero cuando ya lo descuenta, quiere decir que empieza a ser un buen momento para invertir en los activos. Por ejemplo, ayer fue un gran momento para renta variable en general, excepto colombiana, porque ya son temas más locales. Eh, y pues, de nuevo, lo importante es tener un portafolio diversificado, tener cosas en Colombia, tener cosas afuera, tener renta en algunas acciones afuera, tener algunas acciones acá, tener activos alternativos que ya son como carreteras y cosas por el estilo. Y todo eso ayuda a que yo tenga un portafolio robusto para buscar esa recuperación en el mediano plazo, que es lo que estamos buscando pues, para los portafolios de los pensionados y de los afiliados. Por último, y ya concluyendo, tenemos que el recálculo pues, no es ajeno al contexto macroeconómico. Ahí entra inflación, ahí entra rentabilidades, incluso la tasa de interés técnico se me puede ver afectada por eso. Depende también del salario mínimo. Entonces, lo que se haga ahora en esas discusiones de salario mínimo van a ser muy, muy importantes para la sostenibilidad del sistema en general, para el empleo también muy importante y pues en general para ya los pensionados con el saldo que se requiere del saldo mínimo. Acordarse que el cálculo se hace de manera individual, depende de mis condiciones. Estas variables que están en resolución 3099 son variables que dependen de acuerdo a las condiciones particulares, en particular la más importante, edad propia y de los beneficiarios. Y pues que las mesadas pues tienen, digamos, un choque inesperado con respecto a la inflación y eso pues también puede afectar con respecto a los rendimientos, también puede afectar, digamos, los valores de la pensión actuales y pues, futuros cuando se haga recálculo en 2023. Pero pues esperaría uno que las recuperaciones de 2023 con un entorno un poco más estable, ojalá también un tema local un poco más claro y menos gaseoso y sobre todo en dirección correcta, pues también empiece a ayudar mucho a esta sostenibilidad que siempre buscamos, que siempre se busca de las mesadas pensionales.
Y con eso termino. Mil gracias a todos por escuchar estas vainas. Espero que no haya sido muy técnico. Este tema es demasiado técnico y tratar de bajarlo siempre es un reto monumental. Pero nada, con todo el gusto y siempre es un placer estar acá en estos momentos, en estos eventos con Scandia. Jorge, mil gracias. También súper claro. Gracias por el esfuerzo de bajar este tema técnico a palabras y a ejemplos, digamos que todos podemos entender. Mil y mil gracias por tu presencia siempre y por estar con nosotros en estos espacios. Mil gracias en serio, de nuevo a todos ustedes y a todos los que nos escucharon, toda esta cantidad de cosas. Perfecto. Entonces, para cerrar, el último punto de nuestra agenda de hoy es contarles un poco lo que viene a nuestros pensionados del lado de Scandia. Les voy a proyectar aquí, este es el cronograma, digamos, muy resumido de actividades que vienen en los próximos días asociados al tema del incremento, del cambio y el cálculo de las mesadas pensionales para el año 2023. Entonces, en este mes de diciembre tenemos este evento virtual exclusivo para pensionados. Todas las personas invitadas al evento van a recibir próximamente las memorias del evento y un documento de preguntas frecuentes que lo que busca es completar la información que aquí les entregamos y resolver esas dudas que se puedan generar respecto de este tema hacia adelante y al cierre de esta sesión. Y en el mes de enero, cada uno de los pensionados va a recibir su comunicado personal con el resultado del recálculo de su mesada para el 2023, así como una infografía explicativa de cómo se realiza ese recálculo de la mesada. Como ya lo vimos con Jorge, hay muchos factores que intervienen en el recálculo de la mesada y nos generarán pues, ese resultado final de mesada para el año 2023. Eso debe darse entre la segunda y la tercera semana de enero y esperando que hacia el 24 de enero sea la fecha de pago de la primera mesada pensional para el año 2023. Entonces, este es nuestro cronograma de actividades que se vienen hacia los próximos días. Quedan de todas formas abiertos nuestros canales de comunicación para que cualquier inquietud, consulta o solicitud asociada con este tema se escale por ese medio, se reciba por ese medio y como les acabo de mencionar, muy pronto tendrán ustedes en sus canales de contacto, correo electrónico, las memorias de este evento y un documento de preguntas frecuentes que sirve para seguir reforzando conocimiento y entendimiento sobre este tema tan relevante para todos como es el recálculo de las mesadas pensionales con el cambio de año. No nos queda más entonces que agradecerles a todos su participación en este evento y seguir en contacto hacia adelante con los temas que vienen. Mil gracias a todos los asistentes. Es para nosotros en Scandia un gusto abrir estos espacios de conocimiento, abrir estos espacios de profundización y análisis. Gracias a los invitados y de nuevo gracias a los asistentes. Muy buen día para todos.